Volvemos a conectar la transmisión. Hubo alguna apariencia con ello, pero estamos retomando la actividad. Les decía entonces que este anillo no pase es una protección natural que no permite que nada negativo llegue o ingrese a nuestra aura. Y que todos los grandes maestros como Jesús, San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta tenían esa protección natural. Vamos a avanzar y ver qué más nos dice el maestro Saint Germain. Nos confirma o nos insta a que a través de la atención puesta en nuestro Cristo interno o en nuestro ser interior, vayamos expandiendo ese círculo mágico de protección. Es decir, naturalmente la meditación, los decretos positivos, el perdonar, el calificar bien la energía, amando, actuando inteligentemente, embelleciendo, bendiciendo el bien en todo y en todos, vamos expandiendo ese círculo mágico de protección. Y ahora vamos entonces juntos a decretarlo. Yo soy el gran círculo mágico de protección alrededor mío que es invencible, que repele todo elemento discordante que intente entrar a molestarme. Yo soy la perfección de mi mundo y esta es autosostenida. Gracias, Padre. Quiero mostrarles a continuación imágenes. Les voy a mostrar imágenes de algunas películas hoy. Ya sea en video o fotos, porque es interesante ver que la humanidad de alguna manera ha intuido o ha captado la existencia de estas protecciones que, aunque son invisibles, funcionan. Y así podemos observar en algunas películas maravillosamente representado el tubo de luz o el círculo mágico de protección. Les voy a mostrar a continuación escenas de una película, o mejor dicho, es una serie de televisión realizada años atrás en India sobre la vida del señor Gautama. Una serie maravillosa. Todavía en la mayoría de los países de Hispanoamérica no ha sido proyectada, creo que solamente algún país, no recuerdo si Panamá o Salvador, en algún momento se ha proyectado en cable, pero en los países de habla inglesa sí se puede conseguir la versión en streaming. Vamos a ver entonces la escena de esta serie en la cual se representa la iluminación del señor Gautama, sin apegos, en la imperturbabilidad del camino del medio que él enseñó. Y esa imperturbabilidad constituye la protección misma de su ser interno. Bien, avanzamos. Dice el maestro Saint Germain: en el principio, el ser humano estaba rodeado naturalmente por este círculo mágico. Óiganme bien esto, lo están viendo aquí representado en la lámina. A lo mejor no se están dando cuenta los que la conocen a la lámina del Yo Soy, pero aquí a propósito falta algo, que es, ahí apareció, el cordón plateado. Miren, no está, sí está, no está, y ahí está el cordón plateado. ¿Por qué? Porque originalmente cuando el ser humano vino a la Tierra, cuando el ser humano cumplía con el plan divino de perfección y vivía en lo que metafóricamente la Biblia describe como el jardín del Edén, donde no había sufrimiento, donde no había que fatigar para alimentarse, para conseguir y cubrir nuestras necesidades, donde todo era armonía y felicidad, ese círculo mágico de protección era del tamaño natural del tubo de luz, como hoy lo observamos en la lámina de la presencia Yo Soy. Cuando el ser humano comenzó a hacer mal uso de sus poderes de pensamiento y de sentimiento, cuando el ser humano comenzó a expresar egoísmo
y a causa de su ignorancia hacerle daño a los demás sin darse cuenta que se estaba haciendo daño a sí mismo, ese círculo de protección comenzó a rasgarse. No solamente a rasgarse, comenzó a reducirse en tamaño y su propia presencia yo soy comenzó a reducir el tamaño de ese tubo de luz hasta que se convirtió en un cordón de luz o un mini tubito de luz de un diámetro aproximadamente de medio centímetro. Es decir, un tubito o un cordón de luz del tamaño de una lapicera. Si quieren darse una idea, busquen una lapicera. ¿Qué quiere decir esto? Que originalmente lo que es hoy en día el cordón plateado, es decir, el instrumento que conecta la personalidad con el Cristo interno y la presencia yo soy, ese cordón o esa corriente de energía que desciende desde la presencia yo soy, entra por el tope de la cabeza del cuerpo físico y se ancla en el corazón y a través del cual desciende la energía que utilizamos para pensar, sentir, hablar, movernos, originalmente, que hoy en día tiene el diámetro aproximadamente de una lapicera, originalmente tenía el tamaño de un tubo de luz de unos, podemos decir más o menos unos 2 metros en toda dirección y envolvía completamente al individuo. Miren, ahí les tengo representado el cordón plateado. Les recuerdo que es el instrumento de materia sutil que une las envolturas física, etérica, emocional y mental que conforman la personalidad con el Cristo interno y la presencia yo soy. Ese cordón plateado que hoy en día tiene un diámetro de aproximadamente medio centímetro, 5 milímetros, el diámetro de una lapicera, tenía originalmente este tamaño, unos 2 metros de diámetro y envolvía completamente, no solamente al cuerpo físico, sino a todos los cuerpos internos, dándole una protección invencible, obviamente. Miren, hecho el cálculo, si tenemos en cuenta que el tubo de luz tenía por lo menos un diámetro de 2 metros, la persona, el ser humano, cuando llegó por primera vez a la Tierra y durante las primeras edades doradas en las que los seres humanos vivíamos en un estado de conciencia divino, en armonía perfecta, en contacto con nuestro ser interno y con los seres de luz, recibía algo así como 80.000 veces más energía que la que recibe ordinariamente un ser humano común hoy en día. Óiganme bien esto, 80.000 veces más energía de la que recibe hoy en día un ser humano a través de su cordón plateado. ¿Por qué se redujo así? ¿O por qué la presencia yo soy tuvo que reducir ese caudal de energía? Porque ustedes se imaginan el desastre de la personalidad, odiando, envidiando, engañando, con tanto poder. El ser humano corría el riesgo de autodestruirse. Y de hecho, con la decadencia y cayendo en las edades oscuras, hubo momentos donde los seres humanos llegaron a destruir continentes enteros, como ocurrió con la Lemuria y después con la Atlántida. En esta nueva era, y a medida que el ser humano que entra en el sendero espiritual, en la vivencia espiritual, va estableciendo primeramente el contacto con su ser interno, y a través de eso va ensanchando el canal a través del cual desciende la energía, el cordón plateado tiene que volver a tener un diámetro como el que tenía originalmente. ¿Sí? Ser del tamaño del tubo de luz. Naturalmente, a medida que el ser interno, que es una inteligencia autoconsciente y discernidora, ve que la personalidad que está abajo empieza a hablar más positivamente, empieza a pensar más positivamente,
empieza a limpiarse de los sentimientos de odio, de egoísmo, de resentimiento, de envidia, de competencia. Y a desenvolver sentimientos puros de amor desinteresado, compasión, sobre todo. Entonces, la presencia yo soy, a través del Cristo interno, empieza a abrir el grifo. La energía que baja por el cordón plateado es mayor y naturalmente el canal se tiene que ensanchar. Pero se tiene que seguir ensanchando mucho hasta volverse del tamaño del tubo de luz. ¿Se podrán ustedes imaginar lo que puede hacer un ser humano que ha expandido esa corriente que desciende desde su presencia yo soy y que está haciendo uso de 1000 veces, 5000 veces, 80.000 veces la energía que una persona normal usa? Maravillas. No solamente hacer, sino la sabiduría que comienza a expresar, la inteligencia, el poder, el amor, la capacidad de transmutar lo negativo en positivo. Dice el maestro Saint Germain, cada persona debe construir conscientemente ese círculo alrededor de sí misma. Es decir, nosotros tenemos que comenzar a través de la invocación, a través de la calificación positiva de la energía, que todo lo que sale de nuestra boca, de nuestro pensar, de nuestro corazón, sea positivo y constructivo. Esa energía va a ser, al regresar a nosotros por ley del círculo, por ley de karma, y ascender a través del cordón plateado una vez más hacia la presencia yo soy y acumularse en alguna de las 7 esferas del cuerpo causal, naturalmente ese tubo de luz comienza a ensancharse y tiene que llegar a ser una vez más del tamaño que tenía originalmente, del tamaño del tubo de luz. A este cordón plateado ensanchado es a lo que se refieren los esotéricos y los orientales como el Antahkarana. El Antahkarana, que es un órgano interno de conciencia que conecta la personalidad con la presencia yo soy. Ese órgano de conciencia, el Antahkarana, se construye, podríamos decir, a través de, o en el mismo punto por donde circula el cordón plateado, pero en sentido inverso, ¿sí? Desde abajo hacia arriba. Y se va construyendo por esfuerzo consciente desde la personalidad. Y cuando está construido es lo que permite la conexión entre la mente inferior y la mente superior. Es decir, la mente humana de la personalidad y la mente divina o positiva del ser interno. Muy bien. Sí. No, yo creo que me pasé. Me pasé, no sé qué pasó. Ok, aquí estamos viendo cómo el círculo mágico se va construyendo. ¿Por qué es importante construir este círculo mágico? Por lo siguiente. Ya dijimos que se construye a través de la invocación diaria. El maestro Saint Germain nos pide que por lo menos 3 veces al día lo visualicemos, lo decretemos o lo invoquemos. Podemos invocar también un ser de luz para que lo establezca alrededor de nosotros. Y además, a través de la calificación positiva de la energía, pensando constructivamente, con buenas emociones, con palabras que bendigan a los demás y a toda vida, y con acciones que sean constructivas y que no le hagan daño a nadie. Todo eso va construyendo o reconstruyendo el tubo de luz. Es indispensable porque ustedes saben, ¿sí? No le vamos a dar poder a ello, pero necesito explicárselos, que la atmósfera de la Tierra, del planeta, es una para todos. O sea, el aire que respiramos nosotros es el mismo para todos. Y ese aire, generalmente, en muchas zonas del planeta,
está contaminado por lo que llamamos el smog, que puede ser el humo que proviene de las fábricas, de los automóviles, de la quema de bosques, de productos que la industria lanza a los ríos, al mar, a los lagos, etc. Le quito poder. Y luego esa misma agua y ese mismo aire es el que todos respiramos. Y si el aire y el agua están contaminados, pues nos contaminamos nosotros también al consumirlo. Le quito poder. Pues bien, lo mismo ocurre a nivel emocional y mental. Si nosotros pudiéramos observar, esto lo dice el libro de la vida literalmente, observando el planeta Tierra con la vista interna, uno puede ver grandes mareas de lo que llamamos materia psíquica o astral que se originan en los mundos mental y emocional de la gente que vive o ha vivido en la Tierra desde que se produjo la caída de la humanidad, desde que la humanidad salió o fue expulsada metafóricamente del jardín del Edén. Cuando las personas desencarnan, detrás de ellas dejan ese efluvio de energía negativa mal calificada. Y ese efluvio se vuelve parte de esas mareas que representan las cualidades de imperfección, como por ejemplo orgullo, arrogancia, odio, envidia y las demás cualidades humanas. Estas mareas son estratos definidos, o sea, forman capas en los planos internos alrededor de la Tierra. Ya vamos a hablar de eso porque el maestro Saint Germain menciona esas capas. Cada vibración de odio se suma al río de odio o a ese estrato de odio. Cada vibración de envidia se suma a esa marea o a ese estrato de envidia y así sucesivamente. Óiganme esto, a ver si queda claro. Cada ser humano que ha tenido un sentimiento de envidia a lo largo de la historia, desde que el ser humano cayó del estado de gracia, eso se ha ido acumulando, a menos que haya sido transmutado en algún momento por el propio individuo, por esa corriente de vida. Esa energía de envidia se ha ido acumulando y por principio de vibración ha atraído o ha sido atraída por la energía de envidia que otros seres humanos han experimentado. Y así podríamos decir que en los planos internos es posible ver, percibir estratos, mareas o ríos de envidia, de celos, de odio o de otros sentimientos destructivos. Al respecto de esto, en el sagrado libro del Yo Soy, el maestro Saint Germain dice que de todos esos estratos, el más grueso, pero por mucho, es el de la crítica. A lo mejor esto lo sorprende. Yo la primera vez que lo escuché o lo leí, me sorprendió. Porque uno piensa que lo más pernicioso, lo más destructivo que el ser humano hace, tal vez sea la guerra, la violencia o el odio. Bueno, no digamos odio, porque en la crítica hay mucho de ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Son pocas las personas que llegan hoy en día, por ejemplo, a la violencia física. Pero ¿quién, incluso de nosotros mismos, que sabemos lo destructivo que es, que no deberíamos realizarlo? ¿Quién de nosotros puede decir que en la última semana no ha criticado a nadie? Y aún más, ¿cuántos de nosotros podrán decir que en las últimas 24 horas no hemos hablado o pensado siquiera mal de alguien y con ello criticado? Entonces, somos tanto los seres humanos que por la fuerza del hábito caemos recurrentemente en la crítica que ese estrato, o podemos decir esa marea, ese mar de crítica en los planos astral y psíquico es por lejos el estrato más grande, más grueso y que debemos transmutar y hacer un esfuerzo por transmutar. Llama Violeta y lee del perdón. Bien. Esta energía negativa da origen a entidades.
esas entidades negativas son llamadas egregores. Egregor, ¿qué es? Allí tienen la definición que van a encontrar en el libro Diccionario Enciclopédico Metafísico de Rubén Cedeño. Dice, acumulación de energía negativa que puede apoderarse de personas, ciudades o países y cuya misión es destruir el plan divino de perfección para el ser humano y la tierra. Óiganme, ¿cómo es esto? Cada pensamiento y sentimiento negativo o positivo crea una forma en el plano mental y en el plano emocional. Es una forma, técnicamente se lo llama pensamiento-forma, que está creado por el pensamiento del individuo y alimentado con su sentimiento. Cuando el pensamiento que tenemos es positivo y lo tenemos por primera vez, creamos un pensamiento-forma que podríamos decir angélico. Tiene una forma hermosa, es luminoso, con los colores de los diferentes rayos, de acuerdo a la cualidad emocional que le hemos impuesto. Si es un pensamiento que va cargado con amor, su color preponderante seguramente será el rosado. Si es un pensamiento de felicidad, puede ser el color verde. Si es un pensamiento de belleza y va cargado con el sentimiento de belleza, el color más representativo es el blanco, y así sucesivamente. Pero cuando el pensamiento es negativo, es decir, un pensamiento que lleva una motivación egoísta, destructiva, negativa, por pequeña que sea, su forma no es precisamente bella, es más bien horrenda, podríamos decir demoníaca. Y los colores, ¿sí?, si acaso los hay, tienden a ser opacos, oscuros, sin brillo. Y si el pensamiento es muy negativo, tiene una carga emocional muy negativa, es directamente oscuro y negro, o gris oscuro, o marrones oscuros. A eso es a lo que se le llama un egregor. Un egregor vendría a ser un pensamiento forma demoníaco creado por el propio ser humano, que se alimenta de los sentimientos que el mismo ser humano le da como alimento cada vez que vuelve a pensar sobre el mismo asunto. Además, los egregores se juntan por principio de vibración y forman entidades mayores, grandes egregores que a veces cubren barrios, ciudades o países. No lo voy ni a mencionar, pero hay regiones del planeta, y ustedes las conocen, si leen un poco las noticias, que o han leído un poco de historia, que en los últimos 2000 o 3000 años han vivido casi permanentemente en guerra. Le quito poder. Hay grandes egregores de guerra que cubren toda esa región. En otras regiones del mundo tenemos miserias, ¿sí?, pobreza, hambrunas, durante décadas o durante siglos. Son grandes egregores de hambruna, grandes egregores de miseria que cubren toda esa región. Le quito poder. Y la gente se conecta con ellos y los alimenta pensando y sintiendo esos pensamientos y emociones que están personificados por estos egregores. No sé si me siguen. Entonces, vamos a poner el caso o el ejemplo de una persona que sufre de depresión. ¿Por qué a veces le cuesta tanto salir de la depresión? Porque sus pensamientos, su atención puesta en cuestiones que la entristecen, no solamente mal califican su propia energía, sino que por principio de vibración atraen egregores de depresión. Y cuando la persona, a fuerza de repetir, a fuerza del hábito de deprimirse, se ha conectado y ha traído un gran egregor de depresión, para desembarazarse de él, no solamente tiene que luchar con la fuerza del hábito propio, sino que tiene que luchar contra el peso de la fuerza masiva
de ese egregor alimentado probablemente por miles o millones de personas. Allí es donde definitivamente hay que invocar a los seres de luz, al arcángel Miguel, a los seres del rayo azul. También se puede invocar y utilizar la llama violeta para comenzar a purificar, transmutar nuestra aura y liberarnos más fácil y rápidamente de esa influencia perniciosa de los egregores. La otra, también obviamente, invocar el tubo de luz de protección que comienza a entonces separar al individuo o desconectarlo de estas entidades negativas. Y muy importante, poner en práctica el principio de mentalismo y empezar a controlar la propia mente y poner la atención en lo bueno, en lo bello, en lo positivo, buscar los aspectos positivos de la vida para polarizarnos. Vamos a hacer juntos esta afirmación que van a encontrar ustedes en el libro de la vida. El libro de la vida es un texto maravilloso, gente. El libro de la vida es la mejor compilación que se ha hecho de la enseñanza dada por los maestros de sabiduría para esta era de Acuario. Es un libro de unas 800 páginas aproximadamente, donde van a encontrar absolutamente de todo, desde cómo la humanidad llegó por primera vez a la Tierra, la constitución del ser humano, el reino angélico, el reino elemental, los 7 rayos, los pasos de la precipitación, la jerarquía espiritual de la Tierra, y todo expuesto en palabras sencillas, como han comunicado la enseñanza de los maestros en esta era de Acuario. Vamos a hacer ahora este tratamiento, todos juntos y en voz alta. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Y amado Mahachohan, vístanme con mi ropaje de luz blanca flameante y séllenme en mi anillo no pase de fuego, que me hace y me mantiene invisible e invencible a toda creación humana en mí, a través de mí, alrededor mío o dirigida hacia mí, ahora y por siempre. Gracias, Padre. Y vamos para adelante. Dice el maestro Saint Germain, en la actualidad la gente sabe que puede proyectarle pensamientos y sentimientos a los demás y que ellos pueden responder a esa proyección. Por eso es necesario que se protejan e invoquen a la presencia para que los rodee con el tubo de luz. De modo que esas proyecciones mentales y emocionales no puedan penetrar. O sea, que además de que hay que protegerse de la polución o del smog emocional y mental, que está constituido por todos esos egregores, es decir, esos pensamientos y sentimientos negativos que la gente más o menos inconscientemente lanza a la atmósfera, que aunque no los vemos, pero especialmente en las grandes ciudades, constituyen una polución que se puede percibir como un peso a veces que hay en la atmósfera, que cuando uno sale de las grandes ciudades y va al campo, parece que la atmósfera está más liviana. No está solamente más liviana porque el aire está más puro. Está más puro también en los planos internos, porque no hay tanto pensamiento negativo de la gente. Entonces, además de eso, hay que invocar el tubo de luz para protegerse de la gente que conoce el poder del pensamiento y a propósito lo usa para dañar o para manipular. Eso lo vemos en el ámbito de la política, lo vemos en el ámbito de los medios de comunicación, cuando se usa, lo vemos en el ámbito de la publicidad, cuando se usa el conocimiento para manipular las mentes de la gente y que la gente haga lo que uno quiere. Y por supuesto, lo que uno quiere, lo que el individuo quiere o el que manipula, lo que manipula quiere es satisfacer sus propios intereses egoístas. Eso está más de decir que es completamente negativo. Y tenemos también individuos
que con algún tipo de conocimiento esotérico lo usan para dañar. Son lo que llamamos generalmente los brujitos o magos negros, que son ¿qué es la magia negra? La magia negra no es otra cosa que utilizar el poder de la palabra, el poder del pensamiento y el poder del sentimiento para dañar a otro conscientemente. Eso es magia negra, le quito poder, como alguien puso por ahí. Elida Molina. Ok, le quito poder a la magia negra y a la brujería. No lo acepto. Y la magia blanca, ¿qué es? Es lo que aprenden ustedes en metafísica. A usar el poder del pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción solamente para bendecir el bien en nosotros y en todos los demás. Vamos a hacer entonces todos juntos la afirmación. Primero que nada, vamos a cerrar los ojos y vamos a visualizar el tubo de luz, como lo ven allí ustedes en la lámina de la presencia yo soy. Cierren los ojos y visualícense envueltos, sellados en un tubo de luz blanca, brillante, incandescente, que se extiende a unos 2 metros de nuestro cuerpo físico en toda dirección, por delante, por detrás, a la izquierda, a la derecha, debajo de los pies y por encima de las cabezas. Vean ese tubo de luz blanca o ese muro de llama blanca o ese cinturón electrónico de fuego intraspasable. Son todos sinónimos para referirnos a una misma actividad de protección y de luz. Vean ese tubo de luz brillante, resplandeciente, que constituye una protección invencible y que nos hace invisibles a todo lo que no sea de la luz. Y mientras lo visualizamos mentalmente vamos a afirmar: magna presencia yo soy, rodéame con el tubo de luz blanca brillante que me hace invisible e invencible a toda creación humana imperfecta. Repito. Magna presencia yo soy, rodéame con el tubo de luz blanca brillante que me hace invisible e invencible a toda creación humana imperfecta. Ahora abran los ojos y hagan todos en voz alta la afirmación. Magna presencia yo soy, rodéame con el tubo de luz blanca brillante que me hace invisible e invencible a toda creación humana imperfecta. Gracias, Padre. Esta protección del tubo de luz o de los círculos mágicos no solamente la podemos aplicar a nosotros mismos, también podemos invocarlo por otra persona o incluso para proteger un lugar, proteger nuestra casa, proteger el automóvil, proteger la ciudad o el país ante una amenaza del tipo que sea. Les mostré hace unos minutos, y se lo comento a una persona que se desconectó en el momento en que estábamos viendo el anterior video, que vimos anteriormente escenas de una serie de televisión india. O sea, una serie de televisión hecha en la India sobre la vida del señor Gautama, una serie llamada Buddha, tiene algo más de 60 capítulos, y vimos la escena en la cual se representa la iluminación del señor Gautama y cómo, de acuerdo a lo que narra la leyenda, el señor Gautama es atacado por las legiones de Mara. Las legiones de Mara vienen a representar las legiones del mal, la personificación de los pensamientos, sentimientos, intenciones destructivas de la humanidad. Y esos pensamientos negativos son representados como demonios que lanzan flechas.
lanzas, espadas, y cuando tocan el aura o el tubo de luz del señor Gautama, se transforman, se transmutan, metafóricamente en la película, en pétalos de flores. Es una forma de representar la actividad transmutadora que el tubo de luz ejerce en el individuo que está protegido y que lo ha construido a través de la invocación y a través de la conexión con el ser interno. Vamos a ver ahora escenas de otra película, en este caso de una de las películas de Harry Potter, si no me equivoco es la última película de Harry Potter, donde se representa la batalla de Hogwarts, la batalla final en la que Harry Potter, los profesores de la escuela de magia y los estudiantes están protegiendo el colegio del ataque de el que no debe ser nombrado, ¿ok? Entonces vamos a verla a continuación porque allí podemos observar cómo en un momento vamos a continuar con esta actividad. Son más, sin lugar a dudas, las películas donde aparece esto representado. Son muchas realmente. Muy bien, ahí continuamos. Aquí tenemos una foto en este caso de una escena de la película Los Increíbles, donde uno de los personajes, una de las hijas del matrimonio, llamada Violet o Violeta, tiene el poder precisamente de crear ese círculo mágico de protección. Dice el maestro Saint Germain: nunca extiendas el tubo de luz para abarcar a un auditorio. En vez de hacerlo, haz que las personas se pongan de pie y atraigan su propio tubo de luz alrededor de sí mismas. Y les pongo el antiejemplo, lo que no se debe hacer. Cuando uno invoca protección para los demás, lo que hace no es ampliar el propio tubo de luz, porque en ese caso estarías introduciendo dentro de tu aura elementos desconocidos que no están bajo tu control consciente, porque vos no podés controlar lo que otras personas, aunque sea tu hijo o tu esposa o quien sea, un nieto o un empleado, piensan. Lo que uno debe hacer es enseñarles a que invoquen su propio tubo de luz o en última instancia invocar que la presencia yo soy en el individuo lo envuelva en el tubo de luz. Ahora, obviamente, esas protecciones tienen poder realmente o mayor poder cuando es la propia persona la que la hace. Vamos entonces una vez más a hacer la invocación del tubo de luz. Todos juntos. Yo soy el tubo de luz blanca y brillante que me hace invisible e invencible a toda creación humana imperfecta. Cierren sus ojos, visualícense envueltos en ese muro de luz y llama blanca. Cada uno de nosotros está ahora envuelto y sellado en ese cinturón electrónico de luz y fuego blanco de protección. Y repetimos. Yo soy el tubo de luz blanca y brillante que me hace invisible e invencible a toda creación humana imperfecta. Gracias, Padre. Muy bien, el libro de la vida nos alerta lo siguiente: el abrigar secretamente en pensamiento y sentimiento cualidades destructivas genera una rasgadura en esa vestidura de luz protectora y la corriente de vida vuelve a conectarse con la marea de esa cualidad en particular, ya sea el chisme, la crítica, la condenación, la depresión, etc. Y les pongo ahí un hueco para que vean qué pasa. Cuando invocamos el tubo de luz, pero después estamos criticando, nos enojamos por algo,
ponemos la atención en hechos que nos entristecen y nos dejamos caer en la depresión, estamos haciendo una rasgadura en el tubo de luz o estamos haciendo un hueco en nuestro muro, nuestra muralla de protección, y por ahí se nos puede colar, y de hecho se va a colar la energía negativa con la que te conectas a través de la atención. Recuerden que donde está tu atención, allí estás tú. Donde pones tu atención, en eso te conviertes, porque tú eres tu conciencia. Principio de mentalismo y palabras literales del maestro Saint Germain. Así que cuando ponen la atención en algo negativo, ustedes terminan convirtiéndose en eso. Dense cuenta, quiten la atención de ello y pónganlo en algo bueno y positivo, y se convertirán igualmente en eso positivo en lo que piensan. ¿Qué quiere decir que se convierten? Que nuestra mente y nuestra conciencia se llena de eso. De eso es lo que estamos pensando. Bien. Por eso es que Saint Germain insiste que al menos 3 veces al día hay que invocar el tubo de luz. Sobre todo al principio. Yo diría al principio y al final también. Porque uno no se debe confiar jamás. Hasta que ascendamos y estemos en los planos celestiales, tenemos que estar protegidos siempre. Mantener la guardia, el estado de alerta. Uno no puede andar dormido, porque cuando uno anda dormido, puede ser que hay justamente en el momento en que del peligro, en el momento de la amenaza, sácate, le quito poder. Así que, ojo, alerta. Los ojos siempre bien abiertos y la protección invocada continuamente. Entonces, que cada vez que invocas tu tubo de luz, pero te das cuenta que le hiciste una rasgadura porque te pusiste a pelear con alguien, te dejaste caer en la depresión o empezaste a criticar, tenés que volver a invocar el tubo de luz. Pero así, con el tiempo te vas a dar cuenta que te resulta cada vez más fácil mantener el estado de armonía, lo que significa que ese tubo de luz se está fortaleciendo. Y en la medida en que lo sostengas con tu actitud positiva, entonces se convertirá en una muralla intraspasable. E incluso se puede convertir en una protección física. Ya les voy a contar algunas historias. Vamos todos juntos a hacer entonces esta afirmación que da el maestro Saint Germain para deshacernos del hábito de la crítica y de los sentimientos malsanos. Juntos. Esperen que le pongo una musiquita. Poderosa presencia yo soy, escucha, quita de mí toda crítica, condenación, resistencia, juicio, rebelión, celo, autocompasión, orgullo, egoísmo, duda y miedo. Sácalos de mí y aniquílalos, y en su lugar establece el autocontrol y dominio de Saint Germain. Y después de así quitar nuestra atención de la actitud negativa, volvemos a invocar el tubo de luz, juntos. Yo soy el cinturón, el anillo y el círculo protector alrededor mío. Gracias, Padre. Dice el maestro Saint Germain, uno puede calificar su cinturón electrónico como se le antoje, pero hay de aquel individuo que lo califique destructivamente. Si alguien tuviera la temeridad de hacerlo, encontraría que este cinturón de fuerza electrónica encierra su forma exterior y la consume. Le quito poder a esto. Una alerta que nos manda el maestro Saint Germain. Cuando usted invoca el tubo de luz o el anillo no pase, nada negativo que venga de afuera, es decir, que otra persona u otras personas le lancen, puede penetrar. Nada negativo que esté flotando en la atmósfera como egregores puede penetrar a nuestra aura. Pero tampoco puede salir. Lo que implica, por eso, cada vez que el individuo que está construyendo su tubo de luz tiene un pensamiento negativo, le hace una rajadura, le hace un hueco. Pero a medida que ese tubo de luz se va protegiendo y el individuo por lo tanto va desarrollando mayor poder,
tiene que estar en actitud de observación continua y erradicar de su interior los hábitos de pensamiento y sentimiento destructivo. Porque si alimenta o continúa alimentando malos sentimientos y malos hábitos, se puede hacer daño. ¿Qué es lo que pasa? El pensamiento, el sentimiento negativo que sale de él, rebota inmediatamente en el tubo de luz. Y así, en un estudiante de metafísica, en un estudiante de la enseñanza espiritual, el principio de causa y efecto se cumple más rápido que en nadie. Si en el caso de una persona común y corriente, a veces una acción motivada acompañada por un sentimiento intenso puede traer un efecto después de años o incluso en una siguiente encarnación, en el estudiante espiritual se cumple casi inmediatamente. ¿Por qué? Porque la energía que sale de él choca con el tubo de luz y se le devuelve. Lo cual es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque de esa manera está impedido el estudiante espiritual de hacerle daño a otro, lo cual agravaría las consecuencias. Y además lo ayuda a darse cuenta rápidamente de que está cometiendo errores. Pero por eso, lo hemos conversado ya varias veces en las actividades anteriores, el maestro Saint Germain y todos los maestros insisten continuamente en la necesidad de autoobservarse y ejercer el autocontrol sobre nuestro mundo interno, sobre nuestros sentimientos y nuestra mente, para no hacer mal uso de ese poder, para erradicar los hábitos que son destructivos. Porque cuando el estudiante conscientemente hace mal uso del poder de la palabra o no tiene el control de ese poder que está desarrollando y como a veces ha ocurrido, lanzan maldiciones, esa maldición se devuelve inmediatamente y le hace daño. Emmett Fox cuenta, por ejemplo, que en una oportunidad él vio cómo un estudiante le lanzaba una maldición a una persona y esa maldición se le devolvió al estudiante como un bólido de fuego y cayó muerto. Le quitó poder. Yo no he visto algo tan grave, pero he visto cosas graves que hubiera preferido no verlas, porque significaron, ¿sí?, que un estudiante de metafísica estaba haciendo mal uso de su conocimiento, de su vida. Estudiantes que, incluso alguna vez, algún facilitador de metafísica que amenazaba a sus estudiantes con cetros de poder que había traído de Oriente y que si no hacían lo que él decía, los iba a dañar y los iba a atacar con esos cetros de poder. No lo hizo, no pudo mucho tiempo sostener esas amenazas. Se le devolvió la energía y terminó con problemas psicológicos, ¿sí?, y con tratamientos psiquiátricos y medicada esa persona y fuera de la metafísica. Pero no porque alguien le echó, es que se fue sola. Porque también la metafísica y las actividades puras tienen un tubo de luz de protección. Y la gente cuando empieza a hacer mal uso y a hacer daño es expulsada de los grupos. Pero no porque alguien las echa. Nadie en la metafísica no se echa a nadie. Porque así como no lo recibimos y no les hacemos firmar un papel para entrar en la metafísica, tampoco nadie los echa. Pero cuando la gente no está comportándose de acuerdo a la enseñanza, o sea, no quiere decir que tienen que ser perfectos, pero cuando la gente ya reincide y reincide y reincide en la maldad, la vibración lo bota. El plano, ¿cómo se dice? El plano lo bota. El principio de vibración, ¿sí?, hace que esa energía negativa sea repelida y rechazada. Dice el maestro Saint Germain, aquellos que construyan su tubo de luz y lo califiquen con sabiduría, con el gran amor de Dios y con poder constructivo, se encontrarán moviéndose en un mundo intocado por la ignorancia humana. Y lo podemos invocar y ya lo vamos a invocar.
nosotros podemos calificar nuestro tubo de luz o nuestro manto de luz con una virtud divina. Por ejemplo, el Maestro Jesús tenía cargado su tubo de luz con cantidad de cualidades positivas, como la salud, la paz, por eso se lo llamaba el príncipe de la paz, la provisión, y tenemos el famoso caso de tantas personas que con solo tocarlo se sanaban. Particularmente hay una escena que está representada por la imagen que van a ver en pantalla, en la cual una mujer que sufría de hemorragias desde hacía años trataba de acercarse al maestro, que venía rodeado de sus discípulos y de una muchedumbre. Le resultaba muy difícil a la mujer acercarse, pero parece que hasta en 4 patas sí logró meterse en medio de la marea de gente y tocar solamente el borde del manto del maestro. Y cuando tocó el borde del manto del maestro, se curó automáticamente. El Maestro Jesús sintió la descarga de la energía y se detuvo y preguntó: ¿quién ha tocado el borde de mi manto? Ese manto al que se estaba refiriendo Jesús no era precisamente la túnica que llevaba o el manto que estaba cubriendo su cuerpo. Se estaba refiriendo al manto de luz, es decir, a su aura. Él había sentido que alguien había tocado su aura y había absorbido la descarga de curación. Pues bien, nosotros también podemos cargar conscientemente, cuando invocamos el tubo de luz, una cualidad divina que nosotros deseemos ofrecerle como regalo a la vida, como una radiación que salga naturalmente de nosotros. Ustedes decidirán qué es lo que le van a regalar a los demás. Podemos, por ejemplo, cargar nuestra aura o nuestro tubo de luz con amor, sabiduría y poder en perfecto equilibrio. Vamos todos juntos. Amada presencia, yo soy. Y amado Señor Gautama, carguen mi tubo de luz con la plenitud de su amor, sabiduría y poder en el perfecto equilibrio del camino del medio. Gracias, Padre. Si quieren cargarla con salud, podrían invocar, por ejemplo, al arcángel Rafael, que es el arcángel del rayo verde de la curación, y hacer una afirmación como esta: Magna presencia yo soy, y amado arcángel Rafael, carga mi tubo de luz con salud y curación. Gracias, Padre. Si ustedes hacen esa práctica todos los días, cada vez que invocan el tubo de luz, va a llegar un punto donde ustedes los primeros que lo van a notar van a ser ustedes mismos. Pero con el tiempo la gente misma va a poder percibir que cuando están cerca de ustedes o sienten paz, o sienten vitalidad y salud, y la gente se sana, o sienten perdón, o se les transmutan los problemas negativos. Todo depende de qué es lo que ustedes carguen en su tubo de luz. Guy Ballard, el famoso discípulo del maestro Saint Germain, en su obra Misterios Develados, nos cuenta el caso de algunos estudiantes del maestro Saint Germain, como por ejemplo, se me olvidó el nombre, ya me va a venir el nombre de los estudiantes. Estos estudiantes, Daniel Rayburn, el caso de Daniel Rayburn, un estudiante del maestro Saint Germain, un hombre millonario que tenía estancias en los Estados Unidos de Norteamérica. Tenía un empleado que lo estaba estafando, que lo estaba robando, y obviamente él no lo sabía, y a causa de su gran codicia, este empleado un día quiso atentar, llegó al punto de atentar físicamente contra la vida de Daniel Rayburn. Estaba con una escopeta y le fue a disparar, y cuando le disparó para matarlo, obviamente, el disparo chocó contra ese tubo de luz y la energía se le devolvió al agresor, que cayó muerto. Y Daniel Rayburn, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Se puede volver una protección física. A eso es lo que nos estamos refiriendo.
Y en la India, donde desde la antigüedad se conoce el uso y el poder del tubo de luz, son muchos los casos que se mencionan, pero hay uno en particular que en el mismo libro de la vida se hace mención de una mujer en India que tenía un tubo de luz tan potente que cuando ella estaba durmiendo en la habitación de su casa, nadie lograba entrar a la habitación. Porque aunque la puerta estuviera abierta, llegaban hasta un punto y se daban contra una pared invisible. Imagínense. En el libro Camino del Medio, y con esto ya estamos concluyendo la actividad de hoy, el señor Gautama, en el capítulo 4, habla de los electrones. Les recomiendo a todos, léanse ese pasaje porque es hermoso. Es uno de los pasajes más bellos del libro, cuando el señor Gautama habla de los electrones. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la sustancia universal, a la sustancia luz universal. Lo que los hindúes llaman el prakriti, que es la materia primordial. Les estaba hablando, haciendo mención a este pasaje del señor Gautama, en el cual habla de los electrones, lo que en Oriente llaman el prakriti, la sustancia, la materia primordial, compuesta de millones y millones de billones de trillones de pequeñas partículas de luz, podríamos decir, que los maestros en la nueva era llaman electrones. No necesariamente son exactamente lo mismo a lo cual la ciencia llama electrones. Estos electrones son pequeños seres de luz, la partícula más pequeña de vida existente, que están en la atmósfera, llenan el espacio, estos electrones. Y nosotros calificamos esa energía esa energía de vida a través de la mente, las emociones, las palabras y las acciones. Fíjense lo que dice el señor Gautama que ocurre cuando nosotros invocamos nuestro tubo de luz. Dice, cuando ustedes decretan, envuélveme en mi poderoso y mágico tubo de luz electrónica, la vida inteligente, que está conformada por estos electrones, elige obedientemente renunciar a su libertad y permanecer en la cuestionable seguridad de sus auras. Estos benditos seres forman una pared, o sea, un muro, y con sus propios cuerpos repelen y alejan de ustedes los pensamientos y sentimientos que fluyen a través de la atmósfera inferior de los reinos psíquicos y astral. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es esto! ¿Cómo los maestros nos hablan que incluso esa energía que para nosotros puede, a nuestro pensamiento, lo podemos considerar insignificante, pero ¿qué es vida? Vida primigenia, que es atraída por nosotros con el pensamiento, el sentimiento, la palabra, la invocación. Y cuando invocamos y visualizamos el tubo de luz, esa vida primigenia que estaba flotando libremente en la atmósfera, obediente a nuestra visualización, obediente a nuestra invocación, crean ese muro de luz y actúan repeliendo, rechazando pensamientos y sentimientos negativos simplemente porque nosotros así lo hemos ordenado. Explica también el señor Gautama que podemos, al calificar nuestro tubo de luz con una virtud, podemos teñirlo de un color. Así, por ejemplo, si calificamos ese tubo de luz con la cualidad de la protección, puede transformarse en un tubo de luz de color azul, como en un muro de fuego azul de protección. Si invocamos la llama verde de la salud para que cargue nuestro tubo de luz, esos billones de electroncitos que construyen y sostienen nuestro tubo de luz, inmediatamente se vuelven o se tiñen de color verde, comienzan a irradiar luz verde de salud. Casi hasta poético todo esto.
Muy bien, hemos llegado al final de la actividad de hoy. Les recuerdo que la bibliografía que acompaña este curso está compuesta por los libros Tratamientos y Decretos del Maestro Saint Germain y Tratamientos del Sagrado Libro del Yo Soy del mismo autor. También les quiero comentar que a partir de esta semana en Vimeo ustedes van a poder conseguir la totalidad de las conferencias y documentales por Rubén Cedeño. No tienen más que suscribirse a Vimeo y van a poder ver allí todos los documentales y las conferencias que han sido publicadas durante los últimos meses y durante los últimos años. En esta misma página, Metafísica, que es la página del Grupo Metafísico de Buenos Aires, todos los días de la semana, de lunes a domingo, hay charlas de metafísica. Aquí tienen ustedes algunos de los cursos que se están dictando. Los días lunes a las 19:30, el curso sobre metafísica avanzada. El martes a las 19 horas, Damián Sorni está dictando el curso Pilares de la Metafísica. Los miércoles, Jimena Arévalo está dando el curso de Resuelve tus problemas. Los días jueves, el curso de curación con Liliana Caputo. Los días viernes, 7 rayos con Alejandra Capuzzi. Y los días sábados, Camino del Medio con Liliana Tancredi. A todos aquellos que deseen colaborar con el sostenimiento de estas actividades pueden hacerlo, están invitados a hacerlo, no tienen más que mandarnos un mensajito y les haremos llegar los medios a través de los cuales nos pueden hacer llegar su colaboración. Les mando un saludo inmenso, que terminen muy bien este domingo, que cenen rico, yo me voy corriendo a cenar, que tengan muy buenas noches y gracias.